Bueno, gente, acá habla Mauro desde Buenos Aires. Tenemos el honor de tenerlo hoy a Gonzalo Corral. Eh, Gonzalo es un ingeniero de Chile que se doctoró en el MIT con Andrew Whittle, con quien yo también tuve el gusto de trabajar. Eh, Actualmente Gonzalo se desempeña como consultor en Chile y está liderando la consultora Inteligencia Geotécnica. Y hoy nos va a presentar el caso del Nicole Highway Collapse, que es una excavación en Singapur muy conocida porque se cayó, eh, en parte por el uso indebido de modelos constitutivos, como les habíamos adelantado en las clases anteriores. Así que bueno, Gonzalo, cuando quieras, todo tuyo. Perfecto, Mauro, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, mucho gusto a todos los que están escuchando. Mi nombre es Gonzalo Corral. Hoy día les voy a hablar un poco del colapso de Nicole Highway. Esto fue en Singapur y esto fue el 20 de abril del año 2004. Ya ha pasado un tiempo importante, digamos, casi 15, 16 años. Sin embargo, es muy importante para todos los ingenieros geotécnicos entender el error, que fueron varios, se van a dar cuenta después a medida que vaya avanzando con la presentación, pero nosotros como geotécnicos tenemos que tener muy, muy claro el problema del diseñador el diseñador que estuvo de esta excavación. Esta fue una excavación profunda en arcillas marinas. ¿Cuál fue el error que cometió para que todos nosotros nunca más lo volvamos a cometer y que se entiendan bien las limitaciones de los modelos constitutivos y sobre todo los modelos simples que todo el mundo hoy en día usa en la ingeniería práctica? Bueno, vamos a ir moviendo un poco. Y antes de entrar un poquito en el proyecto propiamente tal de Singapur, me gustaría simplemente recordarles o mostrarles unos ensayos triaxiales de una muestra de arcilla que se realizó en el MIT también. Fueron triaxiales. Voy a mostrarles. Y al mismo tiempo que se acuerden siempre, nunca olviden las limitaciones de los modelos más usados como son el Morculom y otros, pero siempre es importante, cada vez que mueren cualquier problema, acordarse o al menos intentar poder modelar o entender las limitaciones a nivel de elemento del modelo propio. No es llegar y ver los parámetros y apretar un botón y vamos corriendo sacando resultados, porque desde un principio muchas veces estamos cometiendo errores muy, muy grandes. ¿Ok? Por ejemplo, este gráfico, acá son dos gráficos, al lado izquierdo, esta es la arcilla de Boston, la arcilla azul de Boston, que es una de las arcillas probablemente más estudiadas en el mundo. Acá tenemos, en el lado izquierdo, tenemos el gráfico, se ve ahí con un par dividido por algún valor, digamos, pero es simplemente el esfuerzo de corte versus la deformación axial, ¿ya? En ensayos triaxiales, y tiene una vuelta hacia arriba, porque está realizado en compresión, y una hacia abajo que está en extensión. Esto no parte del origen del 0,0, porque este no es un ensayo típico donde se consolida en forma isotrópica, o en otras palabras, donde las presiones son hidrostáticas, lo cual en la mayoría de los casos, si no son todos, en el suelo nunca estamos sometidos a esfuerzos hidrostáticos bajo, digamos, el terreno. Por lo tanto, esto lo que trata de hacer es representar un poco el estado tensional real del suelo, donde las tensiones verticales y las horizontales son distintas. ¿Ok? Esta es entonces extensión de formación, y acá en el lado derecho lo que vemos es lo que le llamamos trayectoria de tensiones. ¿Ok? Y se puede dar cuenta que en compresión, estos ensayos parten por acá donde estoy mostrando con el mouse el puntero rojo. Esto es en compresión, tiene un pico y va cayendo. Y este finalmente es el SSU, la resistencia no drenada. Estos son ensayos no drenados, por si acaso. Y en la extensión es hacia el otro lado. ¿Okay? Y estos fueron los resultados de ensayos de laboratorio que se realizaron en el MIT. Okay. Y la idea mía es mostrarles qué es lo que pueden hacer los modelos más conocidos o los más simples cuando tenemos una respuesta de este tipo de un material en un triaxial. Vamos al más conocido por todos los ingenieros geotécnicos y más utilizado en la práctica, que es el Morculom. Acá está una línea negra. Generalmente sabemos que el Morculom, todas las limitaciones que tiene, pero quiero que nunca se olviden de la gran limitación que tiene este modelo, especialmente
cuando queremos modelar el comportamiento no drenado del material. Fijémonos simplemente en la figura del lado derecho, donde este material, o sea, este modelo Moore-Coulomb es un modelo elástico, básicamente, antes de llegar a la falla o a la fluencia. Pero básicamente es, en otras palabras, la ley de Hooke hasta que yo llego a la falla. Y siendo un material elástico, en la trayectoria de tensiones, mi comportamiento simplemente es una línea vertical, como se muestra. Por lo tanto, a simple vista, digamos, mirando solamente el gráfico al lado derecho, podemos ver las limitaciones, tremenda limitación que tiene el modelo, no solamente en el comportamiento, pero en las presiones de poro, también en la resistencia no drenada. Si se fijan, aquí les voy a mostrar. El Moore-Coulomb en compresión me está diciendo que ese es el valor de resistencia no drenada. Pero en la realidad, en mis ensayos de laboratorio, estoy por acá. Estamos hablando de un factor de alrededor de 2, que estoy sobredimensionando de alguna forma mi resistencia del material. ¿Ok? Voy a mover un poco más, no quiero ir más en detalle en esto, pero no se olviden esto. Ahora, ¿qué métodos usó en Plaxis? Yo tengo entendido que ustedes sí vieron, en forma breve, vieron el método A, el método B y el método C, que son distintos métodos para poder ingresar o usar un modelo en el Plaxis. Y el método A usa parámetros de resistencias en términos efectivos, que es el C y el phi', ¿ya? Y sobre todo eso tienen que tener mucho cuidado cuando usan el método A, perdón, Moore-Coulomb, y además en no drenado. Es muy, muy peligroso, ¿ok? Pueden pasar este tipo de cosas. Y además les voy a mostrar, por ejemplo, otros modelos como el Harding Soil Model. Aquí lo estoy comparando para que se vayan dando cuenta. El negro es el Moore-Coulomb, el azul es el Harding Soil Model. Tratando de usar los mejores parámetros, usando los datos de laboratorio, que son los puntos verdes, viendo cómo podíamos tener mejores predicciones. Y esto es lo que uno, a nivel de elemento, a nivel de ensayo triaxial, es lo que puede obtener, tanto en compresión como en extensión. Luego el rojo, que es el Modified Camp-Clay, que también es un modelo bastante mejor, digamos, comparado con el resto, digamos, al menos con el Moore-Coulomb, y para arcillas anda mejor, pero así todo tenemos problemas, porque es un modelo isotrópico y tiene una serie de otras limitaciones. Y finalmente, esta línea más gruesa verde es un modelo bien avanzado, el cual requiere bastantes parámetros de entrada, alrededor de 15, y se llama MIT3. Fue un modelo desarrollado en los años 87 por el profesor Andrew Whittle, y si se dan cuenta, las predicciones, digamos, de este modelo calibrado, digamos, coincide muy bien, o responde muy bien a los datos del laboratorio. Puede predecir a nivel de elemento muy bien la respuesta del comportamiento de suelo, que es muy compleja, sobre todo en este tipo de material. ¿Ok? Esa era como una introducción para que no se olviden, nunca, que tengan mucho cuidado, Moore-Coulomb, comportamiento no drenado. Es algo que siempre tienen que acordarse. Y yo diría que Moore-Coulomb en general. Hay situaciones donde Moore-Coulomb podría perfectamente andar bien, digamos, pero por favor siempre acuérdense de las limitaciones del modelo, que es un modelo elástico, básicamente, y solamente plástico al final. ¿Ok? Bueno, vamos al proyecto propiamente tal. Esta es simplemente una foto, un mapa del metro de Singapur, y que se llama el Singapore Bus Rapid Transit System, y este color azul, la línea azul, esto fue el año 2003. Y el 2003, si no recuerdo correctamente, comenzó la construcción de esta extensión de la línea. ¿Ah? Y esto que está en círculo corresponde al C824, que es el contrato 824. Y había ahí una extensión y tiene una serie de singularidades, toda esa zona, toda esa área, que la vamos a ver en las próximas diapositivas. ¿Ya? Acá tenemos, si hacemos un zoom in en la zona, acá tenemos los dos contratos, el C825, el C824, que está delimitado por estas líneas azules, acá. Y si nos damos cuenta, el C824 involucra dos estaciones importantes. Aquí está el Nickel Highway y acá está el Boulevard. Y este círculo rojo está especificando dónde fue el lugar del colapso. ¿Okay? Lo otro que es importante, que aquí el metro consideraba esta extensión que iban en túneles por abajo de esta entrada de agua, del mar. Esta es agua salada que viene del mar y se llama Callan Basin, que es una zona aquí bastante complicada desde el punto de vista geológico por los suelos.
que ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas. ¿Ya? Pero es para que se den cuenta dónde está ubicado esto. ¿Ok? Esta es una foto a principios del año 2004, en abril, donde estaban trabajando. Se pueden apreciar aquí camiones, los materiales, los fierros. Si se dan cuenta, toda esta excavación, que tiene unos muros de diafragma acá alrededor hasta llegar acá al shaft, está apoyado básicamente con puntales o con struts, que se llaman. Y tiene una serie de mucho, yo diría bastante material, digamos, o sea, mucho fierro dando vuelta, que por lo menos acá en mi país, en Chile, esto no es algo típico, no se hace mucho. Si se fijan, también es algo bien complejo para poder trabajar al interior de todo esto. Los espacios son muy reducidos, etc. Pero se usa, también yo he visto que se usa bastante también, quizás con nuevas tecnologías hoy en día en Estados Unidos también, y especialmente cuando hay suelos arcillosos. ¿Ya? Y aquí, bueno, esta es la carretera Nickel Highway, se ven los vehículos transitando. ¿Ah? Y acá estas líneas amarillas muestran que la proyección del túnel, dónde iba a conectar y llegaba hacia el otro lado, como les mostraba. ¿Ya? Esto fue entonces a principios del año 2000. A las 3:47 p.m. esta fue una fotografía tomada de una persona que estaba ahí, un testigo de un edificio en la altura, que empezó a fotografiar, sintieron algunos ruidos, ya les voy a mostrar más detalles, y él tomó una fotografía y eso sirvió bastante para poder ver el desarrollo, qué es lo que fue sucediendo con él. O sea, se pueden dar cuenta que acá tenemos acá una grúa, hay unos camiones, hay una serie de cosas, pero hay un colapso completamente donde se destruyó también la carretera, etc. Pero algo bastante lamentable. ¿Okay? Algo de background aquí en cómo fue esto. Esto fue parte de la línea de proyecto, se llama el Circle Line, que es la línea del metro. Ya, como ya les dije, que era el contrato del 824, y el cliente, que es como acá en Chile se le llama el Metro Santiago, por ejemplo, ya era LTA, que es el Land Transport Authority, y el contratista era esta empresa que se llama Nichimatsu Lumchan. ¿Okay? Y ellos al mismo tiempo tenían varios subcontratistas, que ahí aparecen algunos en distintas áreas. ¿Ya? Y cuando ocurrió la falla, muy desafortunadamente y lamentablemente, tuvimos 4 fallecidos que estaban trabajando al interior. Generalmente trabaja mucho más gente en esos días, pero de alguna forma ya habían varios signos de que la cosa no andaba bien, habían varios problemas, habían ruidos, y también fue en otras palabras, fue algo de fortuna que no hubiese más gente trabajando, sino la cosa hubiera sido mucho peor. Bueno, 6 grupos grandes, finalmente el Court of Inquiry, que fue la corte que estuvo a cargo de todo este caso, porque esto fue un caso muy, muy grande donde llamaron expertos a nivel mundial, y en este caso, tanto yo como Mauro, que también tuvimos la posibilidad de trabajar con nuestro advisor, fue el profesor Andrew Whittle. Él fue uno de los expertos que trabajó que estuvo involucrado, digamos, como experto, y hicieron un análisis y evaluaron qué es lo que estaba pasando, cuáles fueron los problemas de diseño que tuvieron esta empresa, digamos, japonesa. ¿Okay? Y ahí hay un par más de detalles, digamos, uno puede buscar por internet el COI report, y hay 2 tomos grandes, y donde sale todo el detalle, si no me equivoco, son como de 500 páginas cada uno. Hay mucha información hoy en día. En esos tiempos ya no era tanta, porque no era un poquito, no era pública, pero hoy en día creo que sí. Bueno, vamos a resumir un poquito las particularidades del proyecto, ¿ya? Les voy a mostrar dónde está el proyecto ubicado, las condiciones de sitio, vamos a ver cuáles son los estratos que están involucrados, cuáles son los más importantes, los suelos, etcétera, y algunas otras particularidades. Por ejemplo, pasaba ahí un cable de alta tensión que cruzaba justo la excavación en la zona de falla, etcétera, etcétera. Y al final nos vamos a centrar más en la parte más geotécnica, que fue lo que nos llevó, digamos, a los errores más grandes desde el punto de vista de diseño, ¿ah? Y cómo esto se transformó en una sobreresistencia y finalmente en una baja predicción de formaciones en los muros y también de cargas en los puntales. ¿Ya?
Acá podemos ver, esto simplemente va a mostrarle un poco la complejidad de la geología del lugar. Tenemos acá dos puntos A y B, secciones. Bueno, esta es una foto, lo del A y B viene después, pero mire, esta es una foto que dice antes y después del colapso. Ustedes pueden ver que está todo funcionando perfecto, los autos transitando, qué sé yo. Y aquí, así es como una foto quedó, una foto tomada, digamos, de un testigo de un edificio, un piso bastante alto. Tomo esta foto y podemos ver toda la zona que abarcó, que está la zona de una sección que se llama M3 y la otra M2, donde falló todo esto. Esta fue una zona de estudio en varias partes del mundo, ¿no? Por lo que implica, digamos, ¿no? Bueno, acá hay una sección típica, perfil, para que se entienda un poco qué suelos estaban involucrados. Pero más allá de ir al detalle así específico cada uno, les voy a hablar muy general. Esta es una excavación de más de 30 metros de profundidad. Ese era el diseño original, lo cual no es algo muy usual en arcillas muy blandas. ¿Okay? Mire, primero que nada tenemos acá unos metros de un relleno y los suelos más importantes en términos de empuje, etcétera, son este que se llama el Upper Marine Clay o la arcilla marina superior y el otro que es el Lower Marine Clay, que es la arcilla marina inferior. ¿Okay? Aquí está mostrando la superficie de falla. Aquí está mostrando también las proyecciones de las profundidades o los niveles donde iban a pasar los meses. Y aquí está mostrando dónde fue la profundidad de falla. ¿Okay? Hay una serie de otros suelos, el otro que era muy importante, que también tuvieron un error en el diseño, que se llama el aluvio viejo, el Old Alluvium, que es un material bastante competente, donde uno de los errores de diseño fue la penetración de este muro, diafragma, que no fue lo suficientemente para dar la resistencia también desde el punto de vista para ayudar a la parte más de empuje pasivo. Ahora, la particularidad de este proyecto son de estas cosas que se llaman los jet grout piles. Son una serie de pilas que se van, pilas, se las voy a mostrar en la próxima diapositiva, pero la idea es que se mezclan con arcilla o con concreto, con cemento, y van formando una especie de losa, ¿ya? Y eso de alguna forma es como un pontal, una resistencia bastante buena, pasiva, digamos, para mis muros y todas las excavaciones. Pero lo menos común de esto era que la superior, que se llama acá la Upper JGP, esa se tenía que en algún minuto de la excavación se tenía que remover. Entonces, se imaginan más o menos lo que eso significaba. Eso también era algo muy, muy inusual y también que puede generar, si no se controla bien eso, puede llegar a un colapso. Pero más allá, bueno, con respecto a las jet grout piles, esto se construyen de esta forma, se van generando pequeñas pilas a un espesor deseado, se calibran también con el suelo que está en contacto, y uno va generando, como se muestra en esta figura, esta especie de losa que les comenté. Y este proyecto en particular tenía dos niveles de losas. Y el upper de arriba, que era 1,5 metros, 1,6 metros de espesor, ese fue eliminado en parte. Y eso produjo también unos desplazamientos y movimientos muy grandes de los muros, movilizaciones de las deformaciones de las empujes. Este era algo también muy, muy inusual. Desafortunadamente, aquí estamos viendo varias cosas bastante inusuales que uno no ve siempre. Este es un cable de alta tensión. Y desafortunadamente pasaba por este lugar. Y todos los muros que se fueron haciendo por distintos diafragmas o paños, como aquí no se pudo hacer nada más, quedó aquí un espacio donde se ven estos colores negros, tanto ahí como en este lugar acá. Entonces eso también generaba que esta sección era bastante particular, no solamente por lo que estábamos hablando antes, en profundidad, pero también en forma superficial teníamos estos problemas bastante complejos. Ahora, si nosotros vamos viendo, esta es una fotografía tomada al interior, se pueden dar cuenta el espacio, todas las limitaciones de espacio, que por lo menos para mí no es algo muy usual, pero la complejidad de esto. Esta es otra fotografía tomada en el momento. Y esto llega a ser algo extremadamente importante. Esto fue probablemente uno de los problemas, más allá de la parte geotécnica de diseño, esto fue un problema más grave también que tuvieron y que tomaron una muy mala medida. Ese es un atiazador
o una viga, digamos, canal, que conecta. En este sentido de acá, hacia acá, está lo que se llama puntal, o en inglés strut, ¿ya? Y en este caso aquí están los whalers, que le llaman. Son unas vigas, básicamente, en el otro sentido. Y este es simplemente una viga canal, o sea, un perfil canal, que lo que hace es a rigidizar esta zona. Y inicialmente estaba esto como una viga C, o sea, perdón, como un canal C, ¿ya? Y en algún momento, le voy a contar más adelante el detalle y se lo voy a mostrar, pero tuvieron un problema constructivo y se dieron cuenta que eso falló. E hicieron un cambio y en vez de la viga C, lo cambiaron con otro tipo de, perdón, de tiesador, lo cambiaron con otro tipo de tiesador. Y eso generó un problema más grave porque hicieron un cambio de algo mucho más frágil del cual tenía anteriormente. Bueno, esto era simplemente para mostrarles un poquito a la altura que falló, la profundidad que falló, que era alrededor de 31 metros, y ya no teníamos el upper JGB, que ya les dije, que era el Jet Ground Pile, que fue completamente removido, y aquí se ve la excavación que ya no está bien, ¿no? Y esto fue ya en el nivel 10º de excavación, luego de instalar el nivel 9º de los puntales. Una serie de eventos que fueron ocurriendo ese mismo día. Esta presentación no se resume bien, no se explica porque son muchos factores, pero hace más de, si esto fue en abril, los problemas comenzaron alrededor de enero. De enero de ese año, del 2004. Enero, febrero empezaron a tener problemas, empezaron a exceder las deformaciones que tenían en los muros, las cargas también en los puntales, etc. Y ellos no encontraron nada mejor, la empresa, no sé si contratista, los que estaban ahí a cargo de esto, de ir haciendo un back analysis. Back analysis, los que no están muy interesados, pero sin ningún método racional, digamos. Lo que ellos empezaron a hacer es simplemente variando ciertos parámetros de materiales, como del muro, fueron bajándole la rigidez del muro, dijeron, bueno, yo probablemente el muro está agrietado, hicieron una serie de cambios irracionales para tratar de, en el fondo, coincidir lo que se estaba midiendo. Sin embargo, si uno volvía a correr el modelo completo hacia atrás, era completamente inconsistente con todo el pasado. Entonces hicieron muchas cosas, hubo varios efectos negativos y no bien abordados para llegar a este día, que es lo que se está resumiendo. A las 9 de la mañana había dos grupos de trabajadores al interior de la excavación. Ya a las 9:15 ya se escucharon ruidos raros, y esto fue por lo que les comentaba, de esa conexión del atizador o del Stray-Wheeler Connection, y etcétera. Y ahí primero se les ocurrió ponerle concreto, hormigón ahí, concreto mezclado ahí para fortalecer eso, y después cambiaron por otra viga, etcétera. Hicieron una serie de cosas. Después, a las 2, a la 1, hicieron una inspección de los datos, se dan cuenta que todo está excediendo demasiado lo que los inclinómetros, si usted no sabe lo que los inclinómetros miden, por lo general miden deformaciones laterales, en este caso las deflexiones de los músculos. Y también habían se podían medir también las fuerzas en los struts, ¿ya? Que eran unos strain, hay unos distintos aparatos para medir, si había que corregirlos también por temperatura, etc. Bueno, y hay una serie de problemas. Pero esto ocurrió ya, como se dan cuenta, acá había evidencia ya en los niveles 8. Aquí no muestra bien, pero en estos dos tomos grandes que yo les explico, también ya hay evidencias de fallas o de pre-fallas, digamos, de eventos pre-fallas ya en nivel 6. Entonces, y siguieron excavando, y esto no pasaron por alto. Acá se muestra el nivel 9, ese mismo día en la mañana, donde esto está completamente ya medio fallado, con una curva, aquí se ve esta zona canal, y después que le agregan hormigón también para fortalecerlo, y después cambian el canal por una viga, por una plancha. Ahí sí les voy a mostrar. Bueno, esta es una foto, como les comentaba, y esta es la secuencia. Tuvimos la suerte de tener a alguien que estaba tomando fotografías todo el rato. A las 3:33, otra fotografía de 3:33, un par de segundos después. Así, esta es como toda la secuencia de cómo fue evolucionando la falla. ¿Okay? 3:34, y esta fue finalmente las 3:41. ¿Okay?
En términos de presiones de tierra o de suelo, hay varias cosas aquí que no son, que uno no está acostumbrado y son inusuales, porque como les hablaba, de estas losas, de estos jet ground piles, que también de alguna forma redistribuye todos los esfuerzos, las presiones pasivas, y el remodelo hay una redistribución, entonces es algo bastante complejo, y también obviamente tenemos los puntales arriba, y algo que no es tan simple, ¿ya? Esto es más de lo mismo, pero voy a saltar esta parte, y lo otro, esto es un poco de la geología de Singapur. Esto es un mapa bien general, pero nosotros estamos, digamos, el colapso fue en este Hallam Formation, ¿ya? Está por este lado. Esta flecha, yo les voy a mostrar, y esto es, que lo publicó Bird et al. Del año 2003, y muestra donde los suelos más importantes eran, como les dije yo, la arcilla marina superior y la arcilla marina inferior, que están ahí, que tienen unos espesores muy importantes, ¿ya? Para que se hagan una idea, esta es una arcilla muy compresible, no es una arcilla, si alguien sabe un poco de la compresibilidad, no sé, de la arcilla de Boston, por ejemplo, que ha sido muy estudiada, esta es 3 veces más compresible que la arcilla de Boston. Entonces, y además, tampoco no es una arcilla preconsolidada, está haciendo, está bajo consolidación, se está consolidando. Ya le voy a explicar por qué, porque se hicieron algunos rellenos ahí en toda esa zona. Mire, déjeme saltar acá. Mire, esta es una foto del 5 de abril de 1969, cómo estaba Singapur, la costa de Singapur en ese entonces. Y aquí está sobrepuesto en unas líneas rojas el metro, donde estaba el contrato del 824, y si se dan cuenta, donde ocurrió la falla fue en esta zona de acá, ¿ya? Antiguamente, si se fijan acá, no se ve muy bien, pero acá se ven barcos, botecitos por ahí, por allá, y acá no teníamos suelo, ¿ya? Entonces, todo esto después fue rellenado, ¿ok? De hecho, acá esta figura lo muestra mejor. Todo esto, bueno, Singapur en gran parte, digamos, fue un land reclamation, fue de alguna forma expandiéndose con relleno. Y eso produce, cuando uno tiene suelo también de arcillas marinas, qué sé yo, esto se va consolidando con el tiempo. Hay un efecto bien importante que ustedes deben saber ya de consolidación. Y aquí muestra, divide, digamos, la zona que fue rellenada en los años 40 con respecto a lo que fue después de los años 70. ¿Ah? Y justo ocurre justo en la zona también donde ocurre la falla, ¿no? No estoy diciendo 100% que esto fue la razón de la falla, sin embargo que también es algo bastante particular de la zona. ¿Okay? Lo que ya conversamos de este cable de alta tensión, después en el diseño se hicieron una serie de sondajes de todo tipo, y aquí tenemos dos secciones, la sección A y la sección B, donde vemos del lado sur como al norte cómo va variando la arcilla, el azul. Esta línea azul corresponde a la parte baja de la arcilla marina, y vemos cómo la elevación cambia de un lado hacia el otro, bruscamente. Entonces, tenemos un efecto también geológico muy importante en el sector, ¿ya? Esta es la otra sección, donde no hay cambios bastante más bruscos, pero esta sección B está muy pegada, digamos, a la A. Entonces, para que se den cuenta que no es algo tan simple en el modelamiento. Aquí son curvas de nivel para la base de la arcilla marina. Esto también son curvas de nivel para la parte del aluvio, de este material aluvial viejo, que era bastante bueno, tenía un SPT mayor que 30, y eso también les dije que en algún minuto les comenté que hubiera un error porque no tenían una penetración adecuada también para resistir los muros en esa zona. Bueno, acá, por ejemplo, esto es una zona, cómo se vieron en el Lola Alluvium, en este material, y también muestran acá el Lower JGP, que era este que está acá como en zona churada, y aquí se muestra cómo va variando la arcilla y cómo va variando el algodón de un lado hacia otro. Y lo más inusual que podemos ver acá es que en esta zona tenemos un espacio donde pasaba el cable. Entonces eso también produce zonas bastante particulares en esta zona. Tuvimos, de alguna forma, entre comillas, para decir afortunados, teníamos un inclinómetro instalado acá en el M307, que en este panel, en esta zona, en la zona sur.
que se llama el inclinómetro I-104, que nos permitió ir midiendo las deformaciones a medida que la excavación iba avanzando. ¿Okay? En la zona norte teníamos otro inclinómetro justo al frente, el M302, que estaba acá. Pero si se dan cuenta que siguen toda esta geología, como las bases de la arcilla, tanto como del aluvium, van cambiando bruscamente de un lado a otro y en zonas muy cercanas. ¿Ah? Entonces la geología es bien compleja para que se recuerden de eso. ¿Okay? Esto ya lo habíamos hablado. Acá en planta podemos ver dónde está el inclinómetro, en el lado norte y en el lado sur. ¿Ah? Y también estaban con strain gauges, estaban todas estas vigas, sobre todo esta roja que se llama la S335, que estaba con, pues se podían medir bien las fuerzas. Estaban en varias otras de estas struts, de los puntales, estaban con strain gauges para poder medir bien las fuerzas en las struts. ¿Ah? Bueno, este fue uno de los graves problemas también que hicieron, que tenían una viga canal, como les dije, la C, y después lo cambiaron por este atesiador como plate, que le llaman, plate stiffener, ¿ya? Sin, digamos, averiguar bien qué es lo que significaba y qué podía implicar. ¿Okay? Después, al cambiarlo, tuvieron este problema. ¿Okay? Se puede ver que está completamente pandeado o allá. Después, este es el canal C. Después se hicieron ensayos en laboratorio para ver cuál era mejor y hicieron también con elementos finitos, etcétera, y se dieron cuenta, acá está el elemento finito, miren, perdón, acá está, este fue el C. Voy a repetir, voy a corregir una cosa que dije. Inicialmente tenían el material plate. Yo inicialmente les dije que era el C del canal, me confundí. Era el plate, que era, y como les falló, empezaron a echarle primero cemento o hormigón. Y luego, en otras zonas, le volvió a fallar y lo que hicieron fue cambiar el plate por el canal. Pero ellos lo que hicieron después, de estos post-fall, se dieron cuenta, y modelándolo con elementos finitos, se dieron cuenta que el canal es un material bastante más, no es tan dúctil como el plate, ¿ah? Y tiene una falla mucho más frágil. Y eso fue algo que tampoco nadie se percató y nadie lo visualizó en el momento, ¿ya? Entonces eso fue también algo que gatilló, tenían malas conexiones en esa zona donde el puntal con la viga se conecta. Entonces estaban mal entre diseñadas y también... Pero todo venía de la parte geotécnica que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Este es el modelo que se usó, un modelo muy, muy simple, que se usó en el diseño inicial, que lo usaron esta empresa, los japoneses, o los contratistas, digamos. Y están todos los suelos horizontales, un modelo de elementos finitos en Plaxis, tiene una sobrecarga uniforme, están todas las fases, y también es un modelo simétrico. Nada del otro mundo, y el problema más grave aquí era que fueron las propiedades que usaron en el Upper Marine Clay y en el Lower Marine Clay, donde, como les voy a comentar, usaron el método A y usaron, al final terminaron en material no drenado, sobreestimando la resistencia por casi un factor de 2, y eso terminó de alguna forma fue un problema con todas las predicciones que ellos tenían iniciales de deformación. ¿Ya? Esto creo que ustedes lo vieron ya en alguna clase anterior, pero los dejo acá para recordarles nomás cuáles son los métodos que usa Plaxis, el software, y con el modelo constitutivo Mol-Coulomb, ¿ya? Cuando un material es no drenado. El que se utilizó en el diseño original fue el método A. ¿Okay? Este método B, que muchas veces dice que es el más adecuado para usar Mol-Coulomb, hay que tener mucho cuidado porque también tiene un problema, que el SSU, que la resistencia no drenada, no evoluciona, es constante, y esto es una propiedad que va cambiando. Varía también en forma espacial y también varía a medida que uno va teniendo consolidación. Entonces es algo que uno no lo actualiza, entonces tiene que tener mucho cuidado. Y este no es recomendado usarlo por ningún caso, que es un método más antiguo que se utilizaba. ¿Sí? Pero el que se usó en el método inicial fue el método. ¿Ya? Esto es un perfil de la resistencia no drenada que se consideraron en los análisis. ¿Ya? La resistencia no drenada. Esta línea segmentada verde corresponde al método A, que fue esta empresa contratista que les hablé, que era entre japonesa y de Singapur, NLC, y esta era la resistencia D. Después todos los otros grupos de investigadores o qué sé yo que estuvieron involucrados, digamos, en
Orte, como expertos, sacaron distintos perfiles y se pueden dar cuenta que son perfiles bastante más bajos y tienen una resistencia de por lo menos casi un 50% del anterior. ¿Ah? Este es con método A, el otro usaron método B. Usaron básicamente como input el SSU ¿ya? Del material. Y lo único que hicieron cambiar acá fue básicamente la resistencia del Upper Marine Clay, del UMC y del Lower Marine Clay, que es el LMC. ¿Ya? A grandes rasgos, ¿qué es lo que significó esto? El A, como les dije, voy a volver hacia atrás, el A, esta era la resistencia que adoptó los contratistas, que estaba sobredimensionada usando el método A, ¿ya? Y esta es la deformación en el muro de sus modelos, ¿ya? Pero, acá, si se dan cuenta, el color más morado, o lila, digamos, este es con la distribución de la resistencia no drenada, digamos, en profundidad corregida y como debe ser sido después de las revisiones. Y si se fijan, estamos hablando de, no sé, inicialmente teníamos máximos de deformaciones de 10 centímetros, pero con una correcta parámetros de entrada eran 20, 25, más del doble. ¿Ya? Entonces ya había un problema, ese era el problema más grave de esto. Y esto, para recordarle, esto fue por usar el método A, por usar el método A y por usar el morculón en condiciones no drenadas. Entonces eso es lo que quiero que nunca se olviden, que tengan mucho, mucho cuidado, ideal no lo usen nunca, pero si alguna vez tienen que usarlo, tienen que saber exactamente lo que están haciendo y que les puede suceder algo de este tipo. ¿Okay? Y acá una comparación con otros personajes más, que esto lo pueden ver después ustedes en detalle, ¿ah? Pero el efecto es el mismo en grandes rasgos. La capacidad última de los struts, de los puntales, es esta línea roja segmentada. Esto es carga en los puntales y esta es la resistencia no drenada por distintos grupos. ¿Ya? Generalmente ellos se basaron como en la resistencia última del puntal, pero nunca antes de la falla, digamos, nunca se basaron bien en la conexión del strut wave o el atesador que les mostré yo que falló. ¿Okay? Entonces, y eso ya mostraba aquí que fallaba en el nivel 9, que es el rojo. Ya teníamos falla. ¿Ya? Y en todos los modelos, hasta en el modelo inicial, en el modelo que cometía errores, digamos, gravísimos en la resistencia al suelo, ya se podía predecir en ese modelo que ya había una falla en ese nivel, digamos, se sobrepasaba la resistencia de la conexión del strut wave. ¿Okay? Esto, me lo voy a saltar esto porque esto es un poco más complejo, tiene que ver cómo se movilizaron las resistencias y las fuerzas, digamos, en las losas que estaban más abajo, pero se los dejo ahí para que lo puedan ver. Acá fueron como creándose rótulas plásticas, este es un diagrama de momento, flector, con profundidad y con distintas elevaciones a medida que se va excavando, y aquí fueron mostrando en qué profundidad ya se fueron creando rótulas plásticas y después se fue creando otra, etcétera, etcétera. Y esto fue, en el fondo, cómo se fue, la falla fue movilizando y progresando. ¿Ya? Esto es el 21 de febrero del 2004. ¿Ya? Aquí ya hay, mira, aquí ya se muestra aquí las deformaciones, esto es simplemente esquemático, para que se vayan dando cuenta. Aquí están los inclinómetros, eso va excavando en el nivel 8, después el 9, ahí se forma una rótula plástica, después acá se elimina el JGP, el superior, y aquí está mostrando aquí las deformaciones a ese nivel. Cuando fallan este strut, el nivel 9, también empiezan a fallar, como les dije, también la conexión a los lados. Y bueno, después esto llegó a la falla. Y hay una serie de rótulas plásticas en distintos niveles. ¿Ya? Ahí está toda la falla como en forma esquemática para poder ver cómo se movilizaron, etc. Ahora, ¿qué factores fueron los que realmente llevaron al colapso? La verdad es que fueron muchos. Fueron muchos. Hay varios. Aquí les dejo todo esto para que lo puedan leer bien, pero, a ver, en palabras simples. Este de acá abajo es el que más a los geotécnicos nos interesa, que fue el método A usado en comportamiento no drenado, y usaron un phi y un C en vez de usar un SSU. Eso es lo primero, ¿ya? Y no estoy diciendo que el método B es el correcto usando el morculón. A mi parecer, creo que hay que tratar de inclinarse por un modelo constitutivo
un poco más avanzado y hacer un esfuerzo por tratar de calibrar. Bueno, y esto produjo una serie de cosas. Mira, tuvimos problemas con las predicciones de la fricción en los muros, los factores de seguridad están, por supuestamente, incorrectos, etc. Ahí está todo el esquema, digamos, qué es lo que pasó y cómo llegó todo esto a la falla. Lo otro, la introducción, como me corregí ahí entre medio, que de las canales C, que uno a priori mirándolos puede pensar que son más dúctiles que un canal, que un plate. ¿Ah? Pero se comprobó también con ensayos de laboratorio, con ensayos también de elementos, o sea, con análisis de elementos finitos, que el canal C es mucho más frágil que el otro. Y eso también nos llevó a una falla de tipo frágil, brittle. ¿Ya? Y todo eso, más con una serie de errores ya constructivos o de contingencia que tomaron, que cambiaron, que hicieron, más estos back análisis que les contaba yo, que hicieron una cosa. Y esto es un resumen muy, muy pequeño, digamos, de lo que pasa. Después se van a dar cuenta el otro diagrama, que es lo que realmente sucedió. En resumen, esto lo saqué de una presentación del profesor Andrew Whittle el año 2006, pero en resumen, el proyecto era demasiado desafiante, ¿ya? Y las condiciones también eran completamente no las más comunes y bastante particulares en la zona, en esa zona de M3, como les mostraba, cómo cambiaba de un lado hacia otro la arcilla marina, también el alluvium, y además que también son arcillas que están bajo consolidación, no son arcillas duras o que están preconsolidadas, sino que... Y además que estaba justo también en el corte donde había unos rellenos anteriores con unos nuevos, una serie de cosas, también este cable que cruzaba, también que se sacó este JGP superior, son cosas que uno dice, bueno, si sacamos todo eso se hubiera colapsado, y probablemente sí, porque yo creo que el efecto más grande a mi gusto, a mi parecer, fue el error en los parámetros de entrada de la arcilla, ¿no? Del método A, con el Morculón, un material no drenado. Y aquí dice, en el diseño, el error, que son solo los elementos finitos, cómo afectó esto al sistema, a todo el sistema de soporte del Wall Bracing System. Tampoco tenían un sistema muy bueno de monitoreo y de contingencia. ¿Qué hacer cuando uno pasa ciertos umbrales? Ellos llegaron, hicieron unos back análisis y fueron modificando los parámetros sin ninguna lógica. Entonces eso no hay que hacerlo nunca. O sea, uno tiene que tener algo un poquito más racional para poder hacer esto. Y hoy en día hay métodos un poquito más sofisticados para hacer eso. ¿Ya? Y como se dice también, la construcción llevó a varios problemas, como aparece ahí también, del problema del diseño, de la conexión del whaler, de la conectividad, el enterramiento también del muro, en el alluvium, etc. ¿Ya? Miren, este es un esquema, un gráfico, tipo árbol, o no sé cómo quieren llamarle, pero esto salió del reporte del año 2005, que yo creo que hoy en día lo pueden bajar de internet, que son 2 volúmenes muy grandes, y ahí muestra todo cómo llegó al colapso. Y se pueden fijar que hay una serie de más de 20, 30 problemas que hubo, también de comunicación entre uno y otro. Para que lo revisen en detalle. Si cualquier duda, por favor, me contactan con respecto a esto, que no alcancemos a verlo hoy día. Y para terminar, aquí esto fue algo que tratamos de investigar, de entender un poco más allá. Esto se modeló siempre con este modelo bien limitado o simplificado, que es el modelo Morculón, pero tratamos de hacerlo, después hicieron una serie de ensayos triaxiales con material post-falla, y tratamos de calibrar el modelo MIT3 con estas arcillas marinas, tanto la superior como la inferior. Y aquí están más o menos las calibraciones. Estos son ensayos en el lado izquierdo, son los ensayos de edómetros, o de consolidación al lado izquierdo, un poquito, que es de lo mismo, vienen de ahí los valores, digamos, pero también como de swelling, de hinchamiento, comportamiento de hinchamiento. Acá son ensayos triaxiales. Estos son los ensayos triaxiales. Los puntos indican los valores obtenidos en el laboratorio, y las líneas continuas corresponden a las calibraciones que realizamos en ese momento con el modelo constitutivo avanzado MIT3. ¿Ya? Y se pueden dar cuenta que en realidad la calibración es bastante buena y anda muy, muy cercano a lo que se obtuvo en el laboratorio, ¿ya? Tanto en compresión como en extensión. Esto, como contraejemplo, esto fue la arcilla marina de Boston, de Singapur, y en contraste, como lo que les mostré al inicio de la presentación, les mostraba diagramas muy similares que también
que los modelos simples no logran de alguna forma predecir el comportamiento adecuado. ¿Okay? Se hizo un modelo mucho más detallado en 2 dimensiones, con todos estos detalles que aparecen acá, ¿ya? Y tratando de incluir con una prospección post-falla, más detalles de cómo iban cambiando la geología o los estratos, iban disminuyendo el espesor, etc. Y este fue el modelo que realizamos en ese año, fue el año 2008, por ahí, 2009, y ese es el modelo grande que se hizo en elementos finitos. Acá hacemos una comparación de la deflexión de los muros, los movimientos laterales de los muros del Moore-Coulomb, MC, el Moore-Coulomb y el MIT3. Vemos que las líneas segmentadas acá, este es el muro sur y este es el muro norte. Las líneas segmentadas corresponden al Moore-Coulomb y las otras continuas corresponden al MIT3. Lo que vemos es que el MIT3 de alguna forma tiene unos desplazamientos mayores hacia priori, lo estamos viendo un poquito más importante, digamos, ¿no? Y también acá sí se moviliza bastante más al lado norte, ¿ya? Pero si vamos etapa por etapa, entendiendo qué está pasando, y lo comparamos con lo que se midió, por ejemplo, acá tenemos el nivel 5 y el 6, que son, acá están, estos son los datos de inclinómetros, estos puntos que están como unidos, corresponden a los inclinómetros. Esto fue en febrero del año 2004, estamos hablando 2 meses antes de la falla, ¿ya? Y el Moore-Coulomb, si se fijan, anda bastante bien, digamos, en los inicios acá. Y el MIT3 sobreestima bastante la deformación, ¿ya? Después, ya en febrero del 2007, el MIT3, de alguna forma lo medido está entre medio, digamos, del Moore-Coulomb y el otro, ¿ah? Por lo menos el PIC. Tenemos algunas mejores concordancias en otras profundidades. Pero al lado norte sí, el PIC está mucho mejor captado por el MIT3 en esta zona, ¿ya? Entonces tratamos de entender si realmente nos movíamos a un modelo más avanzado, podíamos mejorar las predicciones, ¿ya? Y entender mejor la falla. Y aquí vamos avanzando, el nivel 7 y 8, estos son de excavaciones. Este es el nivel de excavación que se ve aquí, esto es profundidad, ¿ya? Esto es lo medido, esto es lo medido, y esto es el MIT3, la línea continua, y el otro el Moore-Coulomb. Entonces ya estamos sobreexcedimos el Moore-Coulomb, estamos llegando ya al otro modelo un poquito más avanzado. En esta zona estamos muy cercanos a lo que está prediciendo el MIT3, en marzo del 2004 ya empezamos por este lado en la zona norte, de alguna forma ya el MIT3 se queda atrás, de hecho lo medido fue mayor, y vamos llegando ya a la parte de la falla. Aquí voy a saltarme, quiero llegar a la última parte donde ocurre la falla, que fue acá. ¿Okay? Que este es la excavación, el nivel 10 de excavación. En el lado sur, que es la línea continua azul, es esta. Eso fue lo que el modelo MIT3 usando en el elemento finito, con esta sección de un poquito más detalladita, se logra, y esto fue lo medido. Esto es lo rojo, perdón, el gris es lo que se midió el 17 de abril, pero el 20 de abril también hubo datos el día del colapso, que es el rojo, y se fijan que el rojo logra llegar justo más o menos a lo máximo que se había podido predecir. Bueno, estas son predicciones clase C, que son post-falla, post-mediciones, donde uno ya tiene todos los datos, digamos, pero esto del MIT3 de alguna forma coincide bastante bien en los máximos al menos, ¿ya? Y en el lado norte tenemos diferencias bastante, tanto en los dos modelos con el otro. Yo creo que aquí hay un problema, porque aquí también, en esta zona, está justo también donde estaba instalado, pasada el cable, y hay una serie de cosas que probablemente no pudimos captar correctamente en el modelo. Entonces, por eso tenemos diferencias probablemente importantes. Sin embargo, las magnitudes, podríamos decir que el MIT3 son mayores que el Moore-Coulomb y de alguna forma mejoran. Ahora, este Moore-Coulomb, para que se entienda bien, este Moore-Coulomb no es el Moore-Coulomb del método A, ¿ok? Este Moore-Coulomb es del método B. Es un método ya refinado y utilizado después ya por los expertos, el panel de expertos, para tratar de entender cómo ocurrió la falla. Ahora, ¿qué es lo que utilizó este modelo Moore-Coulomb? Utilizó CPT o CPTU, que son de Penetration Test, con mediciones de presiones de poro, fue calibrado con esos ensayos de terreno, el Moore-Coulomb. En cambio, el MIT3, la gran ventaja que tiene propiamente tal, es que simplemente fue calibrado en ensayos de laboratorio de alto nivel, ¿ya? Y sin ningún ensayo de terreno, ¿okay? Entonces, eso es como algo bastante importante para no olvidar.
¿ya? Acá están los momentos flectores en el muro, y tanto el morculón como el otro predicen en el lado sur rótulas plásticas en el último nivel de excavación. Acá están las fuerzas en los puntales, ¿ya? El color blanco corresponde a la capacidad del Strat-Weyler Connection, que es lo que les contaba, donde se cambió del plate, se cambió al C, y ya en este nivel 9 de puntales ya se sobreexcedían tanto el morculón como el MIT-3, lograban llegar a esta máxima capacidad. Entonces, como comentarios adicionales de estos finales, lo importante es que se pudo, de este estudio, digamos, adicional que se utilizó en el modelo este bien avanzado que yo les contaba que tenía 15 parámetros de entrada, se pudo calibrar estas arcillas marinas que tienen un comportamiento muy compresible y son bastante complejas en términos de comportamiento suelo. Fuimos capaces de modelarla con el MIT-3, ya, con ensayos triaxiales, tanto en compresión como en extensión. Y bueno, se hicieron las comparaciones que habían realizado el experto del morculón. Y una de las ventajas más grandes, yo diría, más allá de los resultados de lo que logramos, el MIT-3 da un poco más consistente de alguna forma en los máximos de desplazamiento, sin embargo, no resuelve todas las incertezas o la incertidumbre que uno tiene también con el morculón. Pero lo más significante, lo que está acá, es que muestra un avance grande en poder predecir el rendimiento, el performance de una excavación, simplemente utilizando ensayos de alta calidad de laboratorio, ¿ya? Si bien es cierto, yo también soy fan de los ensayos de terreno, porque un ensayo de laboratorio hay que tener mucho cuidado, hay muchos problemas, digamos. En tomar la muestra, en llegar al laboratorio, ya aparecen las muestras otras. Pero tomando muchas precauciones uno puede lograr un buen ensayo, buenos resultados y poder calibrar a ensayos muy avanzados. Así que esa es la presentación y espero que se hayan entretenido. Y agradezco y aquí estamos esperando cualquier pregunta o duda que puedan tener. Muchas gracias. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. La gente que está del otro lado, si tienen consultas, escríbanlas por el canal de chat y vamos haciendo las consultas. Yo las voy leyendo. Okay, ahí Andrés Barrero está. Dale. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muchísimas gracias por tu presentación, muy buena. Te quería hacer una serie de preguntas primero sobre la obra. La obra avanzaba en trinchera, llegaba un shaft, y después de ahí, ¿cómo iban a hacer el túnel por debajo del río? No sé si lo sabrás ese detalle. Buena pregunta. No, la verdad que no sé bien ese detalle de la parte constructiva. Sí sé que comenzaron de arriba hacia abajo, digamos, todas estas trincheras construyendo. Pero la parte... yo lo único que sé es que después de este colapso, toda esta... se corrió un poco, ya construyeron, ya está completamente nueva, todo este Nichols Highway Station está completamente ya muy modernizado, pero se tuvieron que correr unos metros, buenos metros hacia un lado. ¿Cómo construyeron el túnel? No lo sé. No tengo información de eso. Pero... No, era una curiosidad porque por ser un suelo tan poco competente me llamaba la atención como era una pregunta. Después otra pregunta que tengo es ¿qué función? No me queda claro qué función cumplían las pilas de JetGrout, porque vi que solamente entendí que solamente estaban inyectadas sobre el estrato F2 y E, ¿puede ser? A ver, déjame... Estaban inyectados sobre los estratos de la arcilla marina superior e inferior, en unos estratos intermedios que había ahí. Me da la sensación, capaz que entendí mal. No, sí, yo creo que lo que sale ahí está bien. Yo creo que, veámoslo, déjame ver bien dónde está ubicado para contestar bien tu pregunta.
¿Se Creo está que viendo es Filmin 80. ¿Se ve bien mi pantalla o no? ¿No se Sí, ve bien? perfecto. ¿En cuál? ¿En la 80? Acá. Sí, 80. Acá. Sí. No, si te fijas acá está en la silla marina. O sea, estaba sobre todo el desarrollo de la excavación, el jet grout. En realidad mi inferencia era porque creo que cuando vos mostrás, antes de esta filmina, Una cuando vos figura. mostrás un perfil, ¿Ya? se muestra como que está solamente en 2 estratos. A ver, Mauro. Ahora lo voy a mover, lo voy a mostrar. Esta es una figura de Whitland Davis de su paper. Dice Esta. En la filmina 60, upper jet grout pile y lower jet grout pile, como si hubiera solamente 2 en la 60. En esta. Es exactamente ahí. O sea, me da la sensación de que solamente inyectaron en esos estratos, o estoy mal. No. Aquí lo que muestra esta figura es el efecto, que es lo que ocurrió cuando se removió el upper JGP. Ah, bien, excelente. ¿Ok? Entonces, Y cuando se fue de un nivel de excavación al próximo, porque este que está al lado derecho es el final digging level, que es el último nivel de excavación. Cómo las predicciones van cambiando, cómo saltaron, cómo las curvaturas, qué sé yo, los momentos van a cambiar. El efecto que tuvo cuando se eliminó. o Eso sea, es lo que muestra. una de las dudas con respecto a eso es cómo tuvieron o cómo modelaron el jet grout, porque entiendo que la distribución final de esfuerzo te va a depender fuertemente de cómo actuó la columna de jet grout como sostenimiento, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro. Sí. Mira, no, en términos de modelamiento numérico, esto en el elemento finito en Plaxis, lo único que se utilizó como un elemento distinto y simplemente se le asignó, eh, a este se le asignó un elemento, una resistencia no drenada de 300 kilopascales. Eso era lo Ah, que ellos tenían porque habían testeado, habían hecho ensayos anteriores y también tenían algunos ensayos de laboratorio. está perfecto. Después hay otra pregunta en la secuencia de falla, en las fotos, hay una ¿Ya? ráfaga de fuego. ¿Qué es? En las fotos. Eso es una cañería, yo creo, si no me equivoco, que pasaba por abajo de la carretera. Tiene que haber generado una explosión de gas, alguna cosa donde sale fuego, ¿cierto? Acá. ¿Una anterior? Creo que fue la primera. Por aquí. Eso. Exactamente. Sí, Sí, no, yo creo, no me consta porque no tengo más información, pero yo creo que había una cañería ahí con gas, alguna cosa que el hecho de haberse colapsado todo esto y deformado y asentado, qué sé yo, se rompió alguna cañería. Y eso generó como una especie de explosión pequeña. está perfecto. Y finalmente, algunas preguntas referidas un poco más técnicas sobre el MIT E3. ¿Ya? Son creo que 3 preguntas. ¿En qué marco está formulado el modelo? Si está formulado en plasticidad clásica, hipoplasticidad, o ¿cuál es el No, marco? es un modelo elastoplástico. Está, Todo el detalle del modelo MIT3 lo puedes encontrar bueno, Mauro también te puede ayudar ahí, pero también te podría enviar, hay un paper bastante bueno de toda la formulación del modelo del año 1994 de Andrew Whitney. Él escribió su tesis en el año 1987, pero esta fue, de alguna forma, se fueron corrigiendo varias cosas y la versión como más, diría yo, más detallada y mejorada está en el año 94, que habla bien de todos los parámetros, pero es un modelo elastoplástico. está perfecto. Y finalmente, si hicieron algún análisis de sensibilidad sobre la mesh dependency, porque ¿no? Porque tiene una fase de ablandamiento y los resultados que tuvieron, de alguna mínima, aunque sea dependencia de la malla, deben haber tenido. ¿Hicieron algo de Eh, eso? yo hice, yo hice eso, pero no tuve, la verdad es que usé elementos medianos y elementos pequeños y no tuve ninguna diferencia. Cuando yo hice estos modelos, esos últimos modelos del MIT3, eso me tocó realizarlos a mí.
y la verdad que no vi ninguna diferencia muy relevante, casi despreciable en términos de usando el MIT3. Es más, he usado en otras excavaciones con elementos bastante regulares, digamos, en tamaño, y andaba bastante bien. Y en términos computacionales también es bastante rápido, o sea, no es que uno va a esperar de un día para otro. Súper rápido. Bueno, excelente. Esas son mis preguntas. Mil gracias, Gonzalo, por tu Nada, tiempo. La verdad que ha sido un honor ver esto y excelente tu presentación. Muchísimas gracias. igualmente, gracias. Gonzalo, acá hay un par de preguntas. Te Ok. leo primero de Andrés Puerta. Dice, doctor Gonzalo, ¿podría hablarnos un poco de cómo planificar un programa de exploración y ensayos para aplicar el MIT3? ¿Qué tipos de ensayos de campo son necesarios, etcétera? Ya, ok. Bueno, para eso necesitaríamos por lo menos unas 5 clases, pero les voy a decir bien breve. A ver, ensayos de campo. A ver, el MIT3 requiere 15 parámetros de entrada. Alrededor son como 18. Son 15 de entrada y 3 que son de variables, parámetros como de estado. ¿Ya? Pero no usa muchos. Se pueden usar algunos como de geofísica, ¿ya? Superficial, para estimar las rigideces a bajas deformaciones, como el G, digamos, ahí uno podría estimar, eso podría ser válido una geofísica superficial, que hoy en día se hace bastante, que es súper fácil hacerla. Eso podría ser en terreno un ensayo sin duda que hay que hacer. En términos, si me está preguntando, si la pregunta es solo relacionada con el MIT3, la respuesta es, hay que basarse, el MIT3 funciona muy bien, pero con arcillas hasta grado de preconsolidación hasta 8, de 1CR igual a 8, ¿ya? Después del MIT3, en Boston en el MIT, perdón, salió el modelo del MIT S1, que es un poquito más avanzado en el sentido que también sirve mucho para arcillas y para arenas al mismo tiempo, ¿ya? Y el número de parámetros son alrededor de 3, pero por lo general, a grandes rasgos, son ensayos triaxiales, ¿ya? No consolidados isotrópicamente, se llaman CK-NOT, que en el fondo parten de un estado tensional anisótropo, ¿ya? Y hay que hacerlo en compresión y en extensión, ¿ok? No drenados, si no me equivoco, por lo menos en el MIT son todos no drenados. En el S1, que también es un modelo del MIT, salió del año 96 por Juan Pestana, también se recomiendan hacer de alta calidad ensayos triaxiales, básicamente. También Bender Elements, para poder ver también, que también es una alternativa para poder ver la rigidez de pequeñas deformaciones, etc. Ahora, siempre, desde mi punto de vista, es recomendable hacer ensayo en terreno, independiente que este modelo muy fancy, muy avanzado, requiera más ensayo de laboratorio. Pero el ensayo de terreno nunca yo lo saltaría, ¿no? Yo haría sondaje, dependiendo del material, vería si quería SPT o CPT, dependiendo si es una arcilla o es un material suelto, blando, digamos, etc. Y ahí tomaría ciertas decisiones. Pero sí, y hay una serie de otros ensayos también de consolidación o edómetros que también se usan para calibrar estos ensayos de los MIT Soil Models. Y hoy en día hay otro modelo de MIT Soil Model que Mauro lo conoce bastante bien, que es el MIT SR, que es Strain Rate Dependent, que va cambiando ahí también con las deformaciones. Y ese ya es un poco más complejo. Y ese está, Mauro yo creo que sabe más que eso que yo, pero también requiere una serie de ensayos bastante avanzados. Eso. Sí, complementando un poquito lo que decís, es cierto, los ensayos anisotrópicamente consolidados triaxiales a compresión y a extensión, los edométricos y los otros que mencionaste. Lo que le iba a decir a Andrés en el paper que decías vos, Gonzalo, en general presentan qué tipos de ensayos hay que hacer para sacar tal y tal parámetro. O sea, hay una serie de guidelines
que los autores recomiendan para calibrar el modelo. Así que de última pueden mirarlo un poquito más en detalle ahí. A ver si se colgó, ¿no? Hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, yo escucho perfecto. Ah, ok. Vamos a otra pregunta de Andrés Barrero. Dice, buenísima la presentación. Pregunta, ¿cuál es el ingrediente constitutivo en el MIT-3 Model que le permite reproducir la trayectoria de esfuerzos en la diapositiva 79? Entre paréntesis aclara, permite una rotación de la superficie de fluencia, hardening cinemático. Bueno, es que es más complejo, pero usa un bounding surface que se llama el modelo. Es un modelo yo se lo puedo enviar. Yo creo que Mauro tú lo tienes, ¿cierto? La formulación del MIT-3 donde aparece todo el detalle. Pero es un modelo también anisótropo y tiene una serie de particularidades bastante buenas. Pero más allá del ingrediente, yo no creo que sea uno, son varios. Son varios, así que, pero sí tiene rotaciones y cosas, pero yo recomiendo ir al paper porque es muy específico para tocarlo. Es una muy buena pregunta en todo caso, ¿ah? Pero preferiría, o en el futuro hacer una presentación específica de esto, pero que es muy específico, digamos, pero prefiero que vayan al paper y lo lean. Ok, perfecto. Otra pregunta, en algún momento hablaste que es una simulación tipo C. Esto requiere decir los parámetros del modelo constitutivo fueron modificados para representar mejor el boundary value problem. Si los cambiaron, ¿qué tan diferentes son los parámetros calibrados de laboratorio con los que se usaron en la simulación tipo C? Correcto, muy buena pregunta. La verdad es que las predicciones, el Lambe en el año 1973, él clasifica tres tipos de predicciones, las A, B y C. Las A, que son las menos vistas uno en las publicaciones, corresponden a las predicciones que son a nivel de diseño o antes que ocurra la construcción. Esas se llaman las A. Y las B corresponden cuando está durante la construcción o la excavación en este caso, y la C es posterior, que fue este caso, C. ¿Okay? Y generalmente las personas piensan que la C, la gente de alguna forma manipula un poco los datos para obtener buenas predicciones y que de alguna forma estén más en concordancia, digamos, con lo medido. En este caso en particular no fue así. En este caso, lo que sí se usó desde el punto de vista C, usamos todos los ensayos, la exploración de terreno post-falla, muchos sondajes, ensayos de laboratorios, como este que está acá, todos estos ensayos fueron post-falla. Aquí sale Post-Failure Site Investigation, que se hicieron después de la falla, estos ensayos triaxiales, ¿ya? Eso sí se usó posterior, digamos, obviamente no lo teníamos, y eso nos sirvió para calibrar el modelo MIT-3. Pero en términos, lo único que se pudo refinar con la exploración fue más esto. Logramos obtener una mejor, una definición de una sección 2D, de la cual que antiguamente simplemente se usaban todos los estratos horizontales. Esos fueron los únicos cambios, digamos, que usamos en las predicciones clase C, nada más. Perfecto. Otra pregunta de Guillermo Peman. Dice, hola, gracias por la presentación, muy interesante. Yo tuve la posibilidad de trabajar en la Thompson East Line en 2014. Dice, quería agregar que los requisitos actuales de LTA incluyen hacer un análisis de One Strat Failure, en la que se simula la falla de un nivel de puntales a la vez para cada uno. Pregunta si se hicieron este tipo de análisis de falla en el proyecto original. No. Mire, la verdad que no lo había escuchado. Eso es, yo no lo había escuchado y tengo entendido que por lo menos no se ha hecho porque me tocó leerme todo lo que se había hecho con respecto a este. Aquí probablemente posterior a la falla lo hicieron, pero inicialmente no hicieron nada de eso.
Eso es lo que por lo menos yo tengo entendido. Y eso es lo que aparece en estos tomos grandes del COI del año 2005, donde sale toda la historia. Ok, perfecto. Después Andrés Puerta pregunta, en la presentación dijo que el back analysis fue mal implementado. Pregunta cómo lo hubiera hecho usted. Muy buena pregunta. Bueno, el back analysis, bueno, eso es que no me quiero extender mucho en esto, pero esto es lo que yo trabajé en mi doctorado. Yo propuse una metodología para actualizar predicciones numéricas en tiempo real, ¿ok? Pero esto tiene que, una metodología buena para hacer backanalysis o solucionar el problema inverso, que se llama, no tiene, de alguna forma, hay que usar los datos, pero uno no puede llegar y decir, ok, a priori no puede decir voy a usar el máximo, o voy a usar el máximo arriba, abajo, al medio. Y también uno no puede decir cuáles son tiene que tener un sistema donde automáticamente identifique cuáles son los estratos de suelo importantes, cuál es el material que está involucrado y que identifique cuáles son las mediciones importantes por sí solo. No que uno llegue y diga, este es por ejemplo, la deflexión del muro, eso es lo más importante, o la fuerza del estrato es lo más importante. A mi gusto tiene que haber un sistema donde uno puede ingresar todo lo que tiene y un sistema automático de optimización y qué sé yo, y que vaya de alguna forma haciendo análisis de sensibilidad, identifique cuáles son los parámetros, cuáles son los estratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son una serie de cosas, pero también hay que incluir, por supuesto, el error de las mediciones de estos instrumentos, ¿ya? Yo recomiendo que si quieren ver algo así más profundo de eso, probablemente mi tesis doctoral puede ser un lugar donde puedan ver, digamos, pero así hay otros también lugares, el paper también interesante. Pero no es lo que... Mauro, ¿me escuchas? Hola. Sí. Ay, perdón, entró un participante y puse silenciar a todos. Y después entramos en eco. Perdón. No te preocupes. Eh, lo, No sé hasta dónde llegué. lo último que habías dicho era que se refieran a tu tesis doctoral. Sí, como mi tesis pueden haber varias otras, digamos, no estoy diciendo solamente la mía. Lo que es importante decir es que hay que usar un método racional que identifique qué parámetros cambiar, cuál es el rango aceptable de donde se puedan mover los parámetros. Por ejemplo, el ángulo de flexión de una arena. Sabemos que varía probablemente de 30 grados a, no sé, 38, por decir a un número. Pero yo no puedo llegar y usar a grandes deformaciones. Yo no puedo llegar y usar un ángulo de 20 grados para que me dé el resultado. Eso es irracional. Y acá se hicieron muchas back-análisis de ese tipo. Cambiaron también los módulos, varias veces el módulo elástico del muro. Pero primero hicieron una reducción de un 50%. Después, como no les daba y tuvieron de nuevo, tenían mayores deformaciones, volvieron a reducirlo en un 50%, etcétera, etcétera. Entonces, eso es irracional. Entonces hay que buscar algo que automáticamente identifique, primero que nada, cuáles son los materiales importantes que está generando este problema, esta diferencia de lo medido con las predicciones, y ver cómo, dentro de rangos normales de los parámetros, si realmente esto podría de alguna forma cambiar. Eso. Pero no es llegar y cambiar, eso es lo que me estaba tratando de referir. Ok, perfecto. Una pregunta de Ramón Solá. Dice una pregunta que se escapa un poco al tema geotécnico. En la unión de los boiler beams con los puntales, ¿por qué razón se decidió rigidizar la unión con piezas de menores dimensiones que los puntales? Dice, en la figura de la página 21 se ve una importante disminución de tamaño. Generalmente se recomienda rigidizar con igual o mayor sección que la del puntal. Página 21. Bueno, quizás algo que veamos, vamos a mirarlo. Un segundo. Bueno, la verdad que estoy
Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que dice. ¿Cómo se llama la persona que está preguntando? Ramón Con Serrano. Ramón. Estoy 100% de acuerdo con lo que dice Ramón. La verdad que los diseñadores originales de esto no sé en qué se basaron, digamos, ¿ah? Pero eso fue lo que hicieron y no tengo tampoco información del por qué lo hicieron, ¿ah? Eso es lo que, tal cual como muestra la fotografía, efectivamente es lo que hicieron. Tuvieron muchos problemas de comunicación. Yo creo que no sé si habían especialistas, expertos en esta área, no. Desconozco bien el tema, digamos. Yo la parte geotécnica la entiendo bien y esto más que nada aparece en esta historia. Yo creo que recomiendo bien leer estos volúmenes de el COI que les dije, estos que están acá. No sé si estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Eso de ahí, búsquenlo en internet. Hay 2 volúmenes. Si no, yo también puedo tratar de buscarlos si no los encuentran y los puedo compartir. Y aquí aparece, pero mucha información. Y yo recuerdo que no dicen nada respecto a eso, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ramón, o sea, no, lo que dice la foto, ¿no? Ahí cometieron tantos errores bueno, fue lo que Ok. sucedió. Vamos con la última, así te liberamos, Gonzalo. ¿Okay? Joaquín Regidor pregunta si detectaron errores significativos en la medición o estimación de los parámetros de suelos en la obra. Dice, en el desarrollo de la verificación con Morculum B, ¿pudieron comprobarlo? Claro, o sea, el Morculum método A, como les mostraba, tenía lo que hacía era sobredimensionaba la resistencia y por lo tanto entregaba informaciones muy pequeñas, ¿cierto? Yo les mostré por ahí. El método B corregía eso y de alguna forma del Morculum podía responder, mostraba cuando se generaban las rótulas plásticas a cierto nivel. Y de alguna forma eso fue lo que se mostró por el nivel de experto y esa fue la conclusión. Lo que se hizo posteriormente, ya 3, 4 años después con el MIT3, fue algo completamente aparte. Simplemente fue un intento de hacer un reanálisis con un modelo más avanzado para ver si se lograba entender algo más de lo que se sabía hasta ese minuto. Pero sí, el método B, con bien estimación del SSU, de la resistencia a la drenada en profundidad, sí logró reproducir el problema y entender todo lo que fue sucediendo. ¿Se hubiera podido evitar básicamente la falla? La respuesta es sí. Ok. Acá, ¿alguno tiene una pregunta? Bueno, creo que con esto damos por finalizada la presentación, Gonzalo. Te agradecemos profundamente, la verdad que es muy interesante y muy buena. Espero que sea la primera de unas cuantas más. Perfecto. Y bueno, yo encantado, Mauro. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder colaborar y ayudarnos en lo que se pueda. Así que, bueno, éxito ahí a todos y estamos conversando, estamos en contacto. ¿Mm? Dale, Chao, perfecto. Muchas Mauro, gracias. Nicolás, estamos en conversación. Gracias. Dale, un abrazo. Igualmente, gracias. Chao.